Hola, buenos días. Mi nombre es Pilar Gil, soy profesora del Departamento de Fruticultura y Enología de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También soy investigadora asociada al Consorcio Tecnológico del Agua para la Macrozona Centro-Sur y hoy día estoy grabando esta eh, cápsula para que ustedes puedan revisarla y tener en cuenta algunas consideraciones para la nueva temporada de riego en frutales. Esta es una invitación realizada por la Academia de Riego de Quilimo y con mucho gusto entonces les voy a compartir a ustedes algunas consideraciones para que tengan en cuenta y tengan una temporada de riego exitosa este año. Vamos a hablar de decisiones de cuándo comenzar a regar. Muchos de ustedes tienen las dudas, ¿no es cierto?, cuándo tenemos que empezar a regar, sobre todo un año especial como ha sido este tan lluvioso. Y luego en una segunda cápsula vamos a revisar algunos criterios para la programación de riego, por ejemplo, capacidad de estanque del suelo, consumo de agua del cultivo y también algunas prácticas de riego como programar y ajustar en base al monitoreo. Hoy día vamos a ver la decisión de cuándo comenzar a regar, vamos a ver algunos criterios, algunas ideas para que ustedes tengan en cuenta y también los criterios que tienen que ver con esto, programación de riego, de ver cómo se calcula la capacidad de estanque del suelo y cómo se calcula el consumo de agua del suelo del cultivo para que empecemos a hacer algunos cálculos y luego vamos a ver entonces cómo podemos usar eso en la práctica y transformarlo en algunos cálculos y en datos. Entonces, primera pregunta, muchos de ustedes hoy día deben estar tratando de decidir cuándo empezar a regar, si es que no empezaron ya, y es que este año ha sido bastante particular porque hemos tenido muchas lluvias y las lluvias se han extendido hasta ya, ¿no es cierto?, bastante entrada a la primavera, ¿ya? Por lo tanto, está muy bien hacerse la pregunta, no es llegar y regar, porque tenemos que considerar que las especies no solamente necesitan agua, también necesitan oxígeno en las raíces para que éstas puedan vivir y puedan crecer. Y en general, para que ustedes tengan la idea, la decisión de cuándo comenzar a regar generalmente es marcada por el comienzo de la brotación, ¿ya? Sin embargo, antes de la brotación pueden ocurrir otros eventos que nosotros no vemos y que son eventos fenológicos muy importantes, como por ejemplo el comienzo del crecimiento de raíces, y el orden de aparición de los eventos fenológicos depende, ¿no es cierto?, de la fenología de cada especie frutal, pero también de las condiciones de, ¿no es cierto?, de la temporada, como por ejemplo las temperaturas, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo donde vemos en el caso del palto, es una curva fenológica que vemos tasa de crecimiento versus el tiempo, y acá vemos en amarillo la floración, en azul los picos de crecimiento de raíces, los picos de crecimiento de brotes. Acá en rosado vemos los picos de crecimiento de raíces, acá vemos el crecimiento del fruto y aquí vemos otros eventos importantes como por ejemplo las caídas de fruto, ¿ya? Entonces acá vemos por ejemplo que parte el crecimiento de brotes, parte el crecimiento de, ¿no es cierto?, de flores y por lo tanto es importante que en este momento donde ya empieza la demanda, porque tenemos, ¿no es cierto?, tejido que está creciendo, hojas que están transpirando y una flor que es muy sensible, con un porcentaje de cuaja muy bajo en el palto, es importante entonces tener condiciones en el suelo que permitan que las raíces que ya existen, que vienen de la temporada anterior, puedan absorber agua, tengan oxígeno, considerando la sensibilidad a la falta de oxígeno que tiene el palto, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esta etapa pueda desarrollarse de buena manera, ¿ya? Que es la floración, la cuaja y el crecimiento de los frutos. Acá tenemos otra curva donde tenemos, por ejemplo, los eventos fenológicos del manzano, y vemos en este caso que a diferencia del palto, el crecimiento de las raíces viene antes, ¿ya? Y este crecimiento de raíces va a ser muy importante para poder después sostener el crecimiento, ¿no es cierto?, del brote y el crecimiento del fruto. Y resulta que también, al mismo tiempo que el crecimiento de raíces, tenemos la floración y el crecimiento de los brotes, es decir, además de alimentar, la raíz está compitiendo con ellos. Por lo tanto, nuevamente, esta etapa que es, ¿no es cierto?, la primavera, por ejemplo, el mes de octubre y también incluso el mes de septiembre, es un periodo crítico porque tenemos competencia, porque tenemos también la aparición de la flor, que tenemos que cuidarla porque de ahí van a salir nuestros frutos, ¿ya? Aquí tenemos otro ejemplo, que es una curva de crecimiento, ¿no es cierto?, de olivo, donde vemos nuevamente que acá el crecimiento de las raíces
es muy importante, parte en primavera y luego va a sostener todo lo que es el crecimiento de brotes, el crecimiento del fruto, ¿no es cierto? Y todas las sucesivas cantidades de eventos fenológicos que son importantes para el desarrollo tanto de el árbol como para el desarrollo del fruto. Acá tenemos otro ejemplo donde vemos nuevamente una curva fenológica y vemos, ¿no es cierto?, en este caso de nogal, el crecimiento de raíces que parte antes de la floración, el crecimiento de los brotes, y por lo tanto también es importante cuidar porque esta raíz necesita estar en un ambiente cómodo para crecer, ¿no es cierto?, para generar citoquininas que después van a servir al crecimiento de los frutos, ¿no es cierto?, en la primera etapa de crecimiento, y también para poder explorar y con eso poder absorber agua y también nutrientes, ¿ya? En general, yo les puedo decir que la primavera es un periodo bastante crítico porque vamos a tener la brotación, el crecimiento de raíces y la floración y cuaja más o menos ocurriendo en un mismo periodo fenológico, por lo cual debemos evitar cualquier estrés que lo afecte. Estas veces que yo les mostré, yo les hablé de cuidar el agua, de que tengamos un suelo cómodo para el crecimiento de las raíces, pero también es importante cuidar las temperaturas, que sea un suelo blando y que sea también tenga un balance de agua y aire. Es decir, lo que podríamos decir en general es que es importante que a principios de la temporada, ¿cierto?, partamos con un estanque lleno, es decir, un suelo a capacidad de campo y así nos evitamos cualquier un cierto error. Entonces, si llovió durante el año, podemos medir el contenido de humedad en la etapa de crecimiento de la raíz y ver cómo está el suelo, si está a capacidad de campo, y en ese momento vamos a saber que está bien, está lleno el estanque, no necesita más agua, está con un buen contenido de oxígeno y por lo tanto estamos bien para partir, ¿ya? Pero si no ha llovido, como ha pasado en los años anteriores, ahí también nos tenemos que preocupar porque como ustedes ven que necesitamos agua en esta época para el crecimiento de las raíces, el crecimiento de los brotes, flores y frutos, vamos a tener que llenar el estanque con riegos largos. Este año nos tocó que el estanque se está llenando con agua y lluvia, incluso algunos riegos que ya deberíamos haber dado han sido estas láminas repuestas por lluvias y no hemos tenido que regar. Y eso podría ocurrir durante el desarrollo de la temporada si es que seguimos teniendo lluvias durante la primavera y parte del verano. Uno de los criterios importantes que nos va a servir más adelante para ver lo que es programación tiene que ver también con la decisión de cuándo empezamos a regar y es lo que yo les decía, el estanque lleno. Recordemos que el suelo es un lugar donde coexisten, no sé, todo lo que son las partículas sólidas, pero también un espacio poroso, y ese espacio poroso se comparte entre lo que va a contener agua, que son los microporos, y lo que va a contener el aire. Cuando nosotros después de que hemos regado, ha llovido y el suelo ha dejado de drenar, es decir, se han vaciado los poros grandes, vamos a hablar de que estamos en una capacidad de campo. Es decir, el suelo está solamente ocupado en los microporos por agua y el resto de los macroporos van a ser, ¿no es cierto?, el espacio que corresponde o que ocupan los gases, en este caso la atmósfera del suelo. Y nuestro estanque va a corresponder a capacidad de campo, no a cuando está saturado, ¿ya? Resulta que el estanque, si lo vemos como un estanque de este estilo, en el caso de los suelos arcillosos es bastante grande, porque tenemos capacidad de campo con contenidos de humedad alto, como por ejemplo 35%, y el punto máximo permanente, es decir, el estanque vacío con agua que no está disponible para la planta, va a estar con un 17%. Es decir, tenemos, ¿no es cierto?, la resta de esto corresponde a la capacidad del estanque, ¿ya? Cuando tenemos un suelo arenoso, nuestro estanque es más pequeño, por ejemplo, tenemos un 9% de humedad cuando estamos en capacidad de campo, es decir, menos humedad, y un 4% un punto machete permanente, o sea, solamente 5% de diferencia. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, mucho más de diferencia, por lo tanto, tenemos un estanque más grande en suelo arcilloso comparado con suelo arenoso. Entonces, tenemos que, este es el concepto de estanque lleno. Cuando estamos estanque lleno es cuando estamos a capacidad de campo, ¿ya? Entonces, recordemos, estanque lleno, capacidad de campo, y este estanque lleno, este contenido real de humedad va a depender del tipo de textura, ¿ya? Entonces, si tenemos suelo arenoso, capacidad de campo va a ser con mucho menos contenido de humedad, con suelo franco, que en este caso parece que es con 22% de humedad gravimétrica, y acá con el suelo arcilloso con un 35% de humedad gravimétrica, ¿ya? Así que esto es muy importante que lo consideremos si queremos incluso saber el dato duro y si nuestro suelo está o no con estanque lleno para saber si empezamos o no a regar, podríamos incluso medir con una sonda y ver si estamos con ese contenido de humedad, ¿ya?
luego, también es importante que consideramos que en nuestro caso, y esto es para después, ¿no es cierto? Y esto nos va a servir para la programación, cada vez que se vacía el estanque, nosotros podríamos pensar que hay que volver a reponerlo, que hay que volver a echarlo. Pero en el caso nuestro, en la agricultura, cuando llegamos al estanque vacío, estamos entrando en un punto de marchites permanente, lo cual es muy complejo para un cultivo porque lo podemos matar. Y nuestro objetivo es producir. Por lo tanto, desde el punto de vista agronómico, este ya no va a ser nuestro límite inferior, que es el suelo vacío, punto de marchites permanente, sino que nuestro nuevo nivel de rellenado va a ser lo que llamamos un umbral de riego. Es decir, cuando alcanzamos este nivel, se nos debería prender una luz roja en nuestra mente diciendo tenemos que volver a rellenar, ¿ya? Y esto lo tenemos que aplicar y para, ¿no es cierto?, para nuestra consideración más adelante de lo que es la programación de riego, que tiene que ver con el estanque de suelo, vamos a considerar un estanque, ¿no es cierto?, no solamente el estanque total, sino también un estanque de seguridad, al cual vamos a llamar agua fácilmente aprovechable. Entonces, el estanque total, que le vamos a llamar humedad aprovechable o agua disponible total, conceptualmente va a ser estanque lleno, capacidad de campo menos estanque vacío, punto marchites permanente. Si esto lo queremos llevar a milímetros, que es el dato que deberíamos manejar, deberíamos multiplicar estos datos, ¿no es cierto? O sea, restar capacidad de campo, punto marchites permanente, dividirlo por 100 y multiplicarlo por la densidad aparente, que es un dato que deberíamos contar. Por lo tanto, ya sabemos que deberíamos saber cuál es el contenido de capacidad de campo, cuál es el contenido de punto marchites permanente y cuál es la densidad aparente de nuestros suelos. También deberíamos hacer una calicata a principio de temporada, ustedes ya la deberían haber hecho para ver hasta dónde nos llegan las raíces y vamos a decir cuál es la profundidad de raíces y lo ponemos acá en milímetros. Por ejemplo, si nuestra raíz llega a 1 metro, aquí deberíamos poner 100 milímetros. También deberíamos considerar qué porcentaje de piedras tiene nuestro suelo y, por ejemplo, si tuviéramos un porcentaje de piedra equivalente a, por ejemplo, un 20%, porque vemos el perfil de esta forma o de esta forma o de esta forma, estas son en el fondo unas guías visuales, podríamos poner aquí 1 menos, si fuera 20%, 0.2, es decir, estamos achicando el estanque porque las piedras le quitan capacidad de almacenamiento de agua, y luego multiplicamos por el porcentaje de suelo mojado, que va a ser solamente 1 en el caso de riego por aspersión o superficial, y en el caso de riego localizado, es decir, microaspersión o goteo, o jet, vamos a tener entre 0,4 y 0,6. Es decir, entre un 40 y un 60% de suelo mojado, porque el resto está seco, porque no lo regamos, ¿ya? Entonces, una vez que calculamos esto, vamos a tener el estanque en proporciones, en dimensiones que podemos imaginar, y cuando ya consideramos que no vamos a esperar que se vacíe el estanque, vamos a colocar un umbral de riego, que puede ser 0,5, 0,2, lo que nosotros consideremos, va a depender de la especie y del suelo, y entonces vamos a decir, ok, vamos a dejar de agotar, por ejemplo, un 20% de este estanque antes de volver a regar, y vamos a multiplicar nuestro estanque por este factor de agotamiento. Nosotros le llamamos el umbral de riego, pero el nombre más correcto es factor de agotamiento, y con eso entonces vamos a tener cuánto es el estanque que vamos a dejar agotar para volver a llenar sin entrar en un, ¿no es cierto?, riesgo de estrés. El umbral de riego tiene que ver con cuánta agua o qué porcentaje de la humedad aprovechable es tolerable para la especie para que no empiece a disminuir su potencial hídrico cinemático y su potencial productivo. Y este umbral de riego muchas veces está, en este caso el factor de agotamiento, tabulado, por ejemplo, esto es del FAO, ¿no es cierto? Y nos dice factor de agotamiento por especie. La verdad es que esto es factor de agotamiento máximo que podría tener una especie, por ejemplo, un palto 0,7, pero por ejemplo sería en un suelo arcilloso. Cuando tenemos suelos arenosos, más que la especie lo que manda es el suelo y deberíamos tratar de manejarnos en un nivel de seguridad mayor y no dejar agotar más de un 20% del estanque antes de volver a regar. Respecto a otro ¿no es cierto? Criterio que tiene que ver con cuándo vamos a empezar a regar y cómo vamos a regar también en la temporada, tenemos que considerar también que la especie y el consumo es muy importante, ¿ya? Entonces, la evapotranspiración del cultivo va a ser un criterio de cuándo vamos a empezar a regar y también cuánto vamos a regar. Entonces, muchas veces, en el caso de la primavera, cuando está recién empezando a brotar, no podemos medir la evapotranspiración del cultivo y la verdad es que es mucho más recomendable, sobre todo a principio de primavera, tratar de mantener los suelos a capacidad de campo. Y una vez que ya empecemos con, ¿no es cierto?, con el desarrollo de la especie,
empezar a ocupar estos criterios que nos han enseñado antes, que tienen que ver con las necesidades hídricas de los cultivos, la evapotranspiración del cultivo y la demanda bruta. Y ustedes saben que la evapotranspiración del cultivo, o ETC, se calcula a partir de un dato de evapotranspiración potencial, ya sea con estaciones meteorológicas locales, o con una bandeja, ¿no es cierto?, vaporimétrica, o con redes de agrometeorología como la Red Agrometeorológica Nacional, que tiene datos de ETO y que las podemos sacar a nivel local, ¿ya? Y el otro dato que nos importa también es el coeficiente cultivo, que va a transformar el coeficiente de esta, ¿no es cierto?, la evapotranspiración de este cultivo de referencia en la evapotranspiración del cultivo que a nosotros nos interesa. Y eso lo vamos a poder sacar de un libro donde nos da, por ejemplo, agosto, en septiembre, en octubre. Muchas de las especies recién se parten regando en octubre porque antes no tienen hoja, por ejemplo. Y nosotros vamos a, finalmente con este cultivo, a poder determinar cuál es la real necesidad que tiene nuestro cultivo, y para eso vamos a tener que fijarnos en estos cuadros de coeficientes o cómo es, ¿no es cierto?, el desarrollo de nuestra especie durante la temporada. Y hoy día también tenemos las herramientas digitales y satelitales, como por ejemplo AgriSat, como por ejemplo la plataforma PLAS, donde podemos obtener datos, ¿no es cierto?, de evapotranspiración o en este caso coeficientes de cultivo a nivel local y casi en tiempo real en base a datos que se determinan en forma, ¿no es cierto?, matemática a partir de datos de los satélites. ¿Ya? Muy importante cuando tenemos huertos que son pequeños o muy jóvenes, considerar que todos los coeficientes de cultivos que están en tabla están relacionados con cultivos adultos, así que en el caso de los cultivos jóvenes, tenemos que, si usamos un coeficiente de cultivo de tabla, tratar de ajustar, ¿no es cierto?, este coeficiente de cultivo, este TC, a partir del grado de crecimiento. Para eso existen, ¿no es cierto?, valores de coeficientes de sombra que se usan para castigar la evapotranspiración y va a depender del porcentaje de sombra que tenga el cultivo. Por ejemplo, acá un porcentaje de sombra de un 50%, habría que multiplicar la TC por ejemplo, 0,87, ¿ya? O también en este otro caso, que es un parronal, también existen algunos coeficientes de ajuste, como por ejemplo estos que están acá, y ustedes ven que fueron desarrollados por el INEA, que depende del sombreamiento que ejerce el parrón sobre el suelo, y va a depender, ¿no es cierto?, de la edad del cultivo. Por lo tanto, si usted tiene cualquier cultivo que sea más joven o determina su KC en función de las plataformas satelitales, ¿no es cierto?, o castiga, ¿no es cierto?, el coeficiente cultivo de tabla con estos porcentajes de sombreamiento. Bueno, esto es todo lo que les tengo que decir por ahora. Luego también hay otra cápsula con que vamos a pasar todos estos criterios, luego a cálculos, para que ustedes tengan entonces un buen conocimiento sobre buenas prácticas, ¿no es cierto?, de riego durante la temporada.